En el video de hoy te voy a mostrar dos técnicas para cultivar tomates cherry en casa cuando tenemos poco espacio. Por lo general, las plantas de tomate son muy grandes y necesitan mucho espacio. Pero existen variedades como estas que se llaman tomates determinados o tomates enanos, y la gran ventaja que tienen es que no solamente producen mucha cantidad de tomates en pequeños espacios, sino que también con los cuidados que te voy a mostrar hoy para hacer a nivel de la tierra y con las podas, vamos a lograr que la producción aumente mucho más. Como sustrato podemos usar tierra negra. Acá la gran ventaja que tenemos es que si se nos llegan a formar, por ejemplo, estas pelotitas de tierra, a todo esto se lo podemos poner en la base de la botella donde las vamos a cultivar, y esto nos va a ayudar para que tengamos una mejor aireación y las raíces puedan crecer mucho mejor. Con el tiempo y el agua se empiezan a romper y van a pasar a ser parte de todo el sustrato. Y por otro lado tenemos el sustrato comercial, que lo podemos comprar. Acá, si vas a hacer una inversión, te recomiendo que sea un sustrato que tenga un extra de perlita como para airear todo el sustrato. Y por acá tengo compost, el que hagas en casa. Si tienen restos de palito, que hoy vamos a manejar mucho este tema para poder darle no solamente una mejor aireación, sino que también lo vamos a usar como fertilización para que a medida que pase el tiempo se descompongan y estos tomates lo puedan usar para poder crecer mejor. Ten en cuenta que esta técnica también la podemos usar, por ejemplo, para el cibulet. Mira el tamaño que tienen estas plantas. En este caso está hecho para que se autorriegue. Las raíces van a ir para buscar el agua, pero como le vamos a hacer esta técnica del perforado, va a entrar vapor de agua por las perforaciones y esto también va a mantener hidratada todas las raíces. Como primer técnica, que es donde tengo cultivado el cibulet con los dos tomates aquellos, vamos a usar una botella que la vamos a recortar aproximadamente, le vamos a dejar unos 15 centímetros, y la parte de arriba te voy a recomendar que la perfores bien todo alrededor y la tapa. Y esto tiene que ver porque una vez que pongamos la botella sobre la base, al quedar bien cerrado, con esto vamos a evitar que entren los mosquitos. Pero el agua que está acá abajo se va a evaporar y va a empezar a entrar por estas perforaciones, y esto va a mantener un extra más toda la humedad en este sector, como es el caso este que te mostraba del cibulet, que es donde está absorbiendo parte del agua que se evaporaba. Como base le voy a poner un compost que tiene restos de palito, porque esto me va a ayudar a tener una mejor aireación, que es fundamental para todas estas raíces. Le voy a intercalar un poquito de tierra negra con un puñado de compost y así, para que se vayan mezclando. Lo podría mezclar antes también, y más o menos con unos 10 centímetros de esta tierra le voy a hacer una capa de hojas por ahí más o menos, y ahora sí le volvemos a poner tierra. Ya vamos a ver en el otro método, porque este va a ser el que va a tener el agua por la base. Acá la botella es mucho más pequeña que cuando usamos el método de la botella directamente cortada, y esto es importante tenerlo en cuenta porque a más alto sea el envase donde cultivemos, vamos a tener que perforar por los laterales para que en el lugar donde tenemos las hojas, por ejemplo, entre más aire, y esto va a hacer que todos los microorganismos, principalmente los hongos, ayuden a degradar todo este sector mucho más rápido. Y acá, en este caso, no conseguí las semillas, pero sí unos plantines. Acuérdense de pedirlo como tomate determinado o el tomate enano. Este es un cultivo ideal para hacerlo con los chicos en casa, porque son plantas que al estar tan pequeñitas, mirá lo que es esta, están con flores. Si bien a estas flores en un principio se las vamos a cortar para darle más tiempo a la planta, en este caso, mirá hasta donde hay raíces. Lo vamos a enterrar unos 2 centímetros nada más extra, porque después las ramificaciones laterales van a crecer y esto va a ayudar a que la planta se desarrolle mucho más. Vamos a ver que hay un montón de técnicas para aplicar con este cultivo para que prolonguemos mucho más la producción. Me quedó un poquito más levantado. Ahí. Y con cuidado vamos a cubrirlo con toda esta tierra negra. Son plantas que por lo general viven menos tiempo que un tomate grande, pero con las técnicas que te voy a mostrar ahora vamos a lograr que la planta siga produciendo mucho más. Y ahí ya lo tenemos trasplantado. Recordá siempre cuando haces cultivo en contenedores dejarle más o menos 1 o 2 centímetros sin sustrato,
para que cuando venga este calor del próximo verano podamos hacer un riego por inundación y el agua se pueda distribuir mejor por toda la botella. Una ventaja importante que tiene el cultivo cuando hacemos con los reservorios por abajo es que esta agua la podemos volver a usar para regar la planta que teníamos por acá y así aprovechamos todo el lavado que se hacen de los minerales cuando hacemos el riego y se lo volvemos a reponer. Y por acá vamos a hacer el segundo método. En este caso te voy a recomendar que la botella esté bien perforada por abajo, bastantes perforaciones, pero también le vamos a hacer perforaciones más o menos a unos 3-4 dedos, porque por este sector es donde vamos a poner otro tipo de materia orgánica y nosotros lo que vamos a querer a esta altura es que tengamos una buena aireación para que de esta forma toda la materia orgánica de acá se pueda descomponer mucho más rápido y pase a ser nutrientes para toda la planta que vamos a cultivar y esto va a hacer que la producción aumente mucho más. Le vamos a poner tierra hasta llegar a las perforaciones estas laterales. También puede ser la mezcla que consigas, no hay ningún problema con esto. Y para que veas que se puede aprovechar mucha variedad de materia orgánica, acá estuve podando una enredadera que ya quedó seca y lo que voy a hacer es dejarla justo como pusimos las hojas antes. En este caso le voy a dejar todas estas ramitas secas acá en el fondo. Cuando usamos materia orgánica para que se descomponga y pase a ser fertilización para las plantas, cuando las cultivamos en contenedores, siempre te voy a recomendar que esté bien seca. Y la segunda recomendación es que tenga buena aireación a nivel donde le vamos a poner toda esta materia orgánica. Y ahora, para que empiece a descomponerse, vamos a ir con la tierra negra y cuando empecemos a regar se va a activar toda esta parte de acá abajo y ahora que hace calor va a pasar a ser nutrición mucho antes que si lo hiciéramos por ejemplo en invierno. Si llegan a comprar los plantines para este tipo de tomates, te voy a recomendar que te busques los que estén más altos. Vamos a ver que por ejemplo este quedó muy bajito, muy compacto prácticamente. A esto le vamos a tener que hacer una buena cosecha rápido, a diferencia por ejemplo de esta otra que mira el tamaño que tiene, está cargada de tomates, pero es una planta mucho más alta, va a dar mayor cantidad de tomates y por acá veo que ya tiene algunos que están maduros. Esto ténganlo en cuenta porque va a hacer que la planta dure mucho más tiempo cuando elegimos plantines bien pequeñitos y ya son mucho más altos. A ver, las raíces siempre vienen con un bicho bolita por acá. Se lo voy a dejar para Pri. Y tengan en cuenta con estas plantas solamente 2 dedos como máximo enterrarlas porque son mucho más bajitas que un tomate normal. Por acá y lo completo con el sustrato. O con la tierra negra, lo que hayas conseguido, lo que tengas en casa. Son plantas bien resistentes al sustrato, a la tierra que usemos, así que con esto no vamos a tener problema. Y a su vez no es bueno enterrarla mucho más porque como las hojas las va a tener muy cerca del sustrato, esto puede provocar que la hoja se empiece a enfermar y terminemos perdiendo la planta. Le hacemos un riego, siempre veamos que el agua baje rápido para que nos dé la señal que el sustrato va a mantener una buena aireación. Y en este caso para estos, por ahora no les voy a poner ningún fertilizante porque son plantas más pequeñitas. Y durante la primera semana te voy a recomendar que las dejes en un lugar que haya sombra hasta que las plantas veamos que se van adaptando. Puede ser por ejemplo abajo de algún árbol. Esto va a ayudar mucho para que la planta empiece a sacar nuevas raíces y esto va a hacer que la planta se adapte mucho más cuando las empecemos a mover a un lugar con más sol. Como cuidados especiales para este tipo de plantas, lo que te voy a recomendar siempre es que cuando el tomate empiece a cambiar de color, se lo saques lo antes posible porque al ser plantas muy pequeñitas, el problema que vamos a tener si se los dejamos mucho tiempo es que va a estar agotando la planta de energía. Entonces es por eso que al hacer una cosecha temprana de todos los tomates, vamos a lograr que la planta dure mucho más tiempo y esa energía la vaya a usar para las nuevas flores. Parecen plantas pequeñas, pero dan muchísima cantidad de tomates. Y por acá, esta es la que te mostraba que está bien alta. A esto tenemos que estar atentos. Cuando ni bien lo veamos, cosechamos. Por otro lado, el tema del riego lo vamos a hacer cuando el sustrato esté seco. Y estas que cultivamos con el agua por abajo, le voy a hacer la cosecha primero. Lo que podemos hacer acá es aprovechar toda esta agua que va a tener muchísimos nutrientes,
funciona como una biopecera. Regamos por arriba y la volvemos a poner abajo para que se vuelva a recolectar el exceso de agua, que después lo podemos volver a usar para regarla. Otro cuidado súper importante es revisar las hojas que tenemos por abajo. Cuando empecemos a ver que se ponen de color amarilla, la vamos a cortar porque, como son plantas muy pequeñas, entran en contacto con el sustrato muy rápido y la humedad más la tierra que tiene acá, esto puede provocar que la hoja se muera, y al cortarla vamos a lograr separar bien toda esta parte basal de las hojas del sustrato para que la planta pueda crecer mucho más sana. Otro consejo más: cuando hagas la cosecha del tomate, si estas hojitas te quedaron en la planta, déjalas y no la cortes, porque esto ayuda a fotosintetizar y va a ser toda energía extra que van a tener las plantas para poder desarrollarse mucho más rápido. Cuando los cortes, si les llegas a ver alguna semilla, que a veces es muy difícil, podés sembrarlas en el momento para tener nuevas plantas y aprovecharlas para esta nueva temporada. Y por otro lado, lo que podemos hacer es cortar un pedacito del tallo, le sacamos la hoja de abajo sin cortarle el pequeño brote, las flores se van. Te voy a recomendar que lo pongas en agua en un vaso, no mucha cantidad, y al poco tiempo van a empezar a enraizar para que la podamos cultivar directamente en una nueva maceta. Siempre recordá cortarle todas las flores a estas plantas cuando son bien pequeñas y las usamos para hacer gajos. Por acá tiene un montón de nuevas raíces, me la voy a trasplantar, lo vamos a enterrar un poquito por arriba y la vamos a dejar en un lugar a la sombra por lo menos por una semana hasta que se adapte. Espero que lo pongas en práctica para cultivar tus tomates en botellas cuando no tenemos mucho espacio. Te mando un saludo grande. ¡Chau!